Bueno, aquí estamos en la Universidad Jesús de Nazaret, llevando la clase de filosofía y necesitamos saber acerca de la teología. Mucho gusto, mi nombre es Cristian Medina. Mi nombre es Mario Hernández. ¿Usted tiene conocimiento en la teología? Sí, tengo bastante conocimiento. Le tenemos algunas preguntas que necesitamos saber acerca de eso. Por ejemplo, ¿qué estudia la teología en el ámbito cristiano? Antes de contestarle, que quiero leer un principio bíblico. En el capítulo 4 del libro de Proverbios, dice el versículo 5: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sobre todo tenemos un principio bíblico en el cual el proverbista Salomón está dándole consejos a su hijo Roboam, que él iba a asumir la responsabilidad del reino. Entonces por eso era necesario poder hacer las cosas con conocimiento y con sabiduría, con inteligencia. Ahora, para contestarle su pregunta, dice: ¿qué estudia la teología en el ámbito cristiano? Sí. En el ámbito cristiano, la teología es la ciencia que estudia a Dios. Eso es en términos más específicos. Es la ciencia que estudia a Dios. Sobre todo hay muchas teologías. Hay muchas teologías, pero en este caso es la ciencia que estudia Dios. ¿Y qué es lo que busca particularmente en la actualidad la ciencia moral cristiana? En la actualidad. La ciencia busca definir qué es correcto o incorrecto, qué es bueno o qué es malo. Hay dos fundamentos dentro de nosotros. Uno es fuera y otro dentro. Uno de fuera, ¿qué es? Fundamento ético. Es un fundamento ético, el de fuera. Por el caso tenemos la moral, la naturaleza, la intuición, la ciencia y la naturaleza y el deseo. Tenemos en la parte interior. En la parte de fuera, el fundamento externo es un código ético, una norma, una constitución y la revelación divina. Sobre todo lo que busca es sobre todo lo que busca es definir lo correcto o lo que es incorrecto, lo bueno o lo malo. Y hablando de la razón, ¿qué estudia la razón pura en el ámbito cristiano? La razón pura en el ámbito cristiano está basada en tener un mejor comportamiento. En el ámbito cristiano, eso, las bases ahí de tener un mejor comportamiento como personas en nuestra sociedad, como miembros de una sociedad cristiana, como miembros de una sociedad estudiantil, así por el estilo. Sí, fíjese que hay un filósofo, Immanuel Kant, que él dice muchas posturas acerca de los juicios. Él identifica dos juicios, que está el juicio analítico y el juicio sintético. Que el juicio analítico es, por ejemplo, ver un animal, un gato. En el juicio analítico, el filósofo dice que solo es decir un gato felino, un animal felino.
Y en el juicio sintético, es decir, ese gato es color negro, tiene 4 patas, o sea, el sintético es describirlo. Entonces, lo que me gustaría saber, si basados en el ámbito cristiano, si nos puede mencionar algún ejemplo del juicio analítico y el juicio sintético. Bueno, por ejemplo, tenemos para el juicio analítico, el hermano no está convertido. Entonces tiene que ver una exposición del sujeto y predicado. Que hay una diferencia que niega o afirma. Para el segundo ejemplo sintético, todos los hermanos hacen lo mismo. Entonces estamos generalizando que todas las personas hacen lo mismo. O todos los hermanos se portan mal, en ese término. En general, ahí lo está describiendo. Sí, en general. Bueno, siguiendo con el tema, pastor, nos gustaría saber qué es filosofía en el ámbito cristiano. Filosofía en el ámbito cristiano, para mí, solamente es una teoría sin experiencia. Es un saber sistemático, centralizado por el sentido racional, que no supone la fe. Entonces, por eso digo que la filosofía es una teoría sin experiencia, porque te das cuenta de que, por ejemplo, la filosofía fue inventada por los griegos, unos 250 años antes de Cristo. Entonces, desde allí han habido escuelas de filosofía, por ejemplo, la escuela de los epicúreos, estoicos, que eran escuelas en el tiempo de los griegos que enseñaban la filosofía. Entonces la filosofía tiene como sentido, en un sentido más claro, específico, la filosofía es solamente una teoría sin experiencia, es un saber sistemático caracterizado por el sentido racional, o sea, por el uso de la razón. ¿Y cómo podemos relacionar el imperativo categórico con la moral cristiana? Por el caso, la palabra imperativo es una orden, ¿verdad? Es una orden. Entonces, en lo categórico con la moral cristiana, dentro de la moral del cristiano, existe un deber como también existe un derecho. Entonces, basado en ese deber y en ese derecho, entendemos que cualquier acción debe de hacerse por el principio del deber sin que se convierta en una norma universal, porque algunas veces nosotros como personas en nuestra sociedad que vivimos, en la sociedad cristiana, tenemos deberes, tenemos responsabilidades, pero muchas veces a nosotros se nos viola ese derecho o ese deber, teniendo que hacer algunas, como quisiera decirle, algunos usos autocráticos. Entonces, cuando uno le dan una ordenanza, entonces no le dan derecho a uno de decidir por sí mismo, a reconocer que nosotros tenemos un deber en nuestra sociedad. Entonces nosotros tenemos que asumir ese deber con toda responsabilidad. Sí. Por ejemplo, la moral cristiana puede adaptarse a la construcción de una hipótesis y otras exigencias del método científico, como ser el origen del mundo, la naturaleza, la existencia de todo el universo. Mire,
según las teorías de los filósofos, sí, ellos pueden adaptarse, pero según los principios de Dios no, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, nuestro comportamiento no tiene que tener ningún cambio. Por ejemplo, la sociedad del año 70, la sociedad del año 80, no habían adoptado todos los tipos de culturas que ahora se dan. Entonces la sociedad era a tener que adaptar costumbres. Entonces dentro del principio uno no puede cambiar por ninguna forma o por ningún método, por ninguna norma humana o filosófica, ¿verdad? Porque Dios no cambia. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras decisiones. Dios no cambia. ¿Y en qué consisten las aporías de la razón basadas en el ámbito cristiano? Las aporías de la razón, según el filósofo, ¿verdad? Tienen algún contenido favorable para él en ese momento. Para nosotros, en nuestro interior, es demostrar ante una sociedad cristiana lo que nosotros somos, sin tener un cambio en nuestro interior. Es decir, que nosotros muchas veces queremos demostrar o mostramos algo que no lo somos. Entonces, por ejemplo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tiene que ver no solamente con lo que uno simula por fuera. El hombre exterior dice o muestra una cosa, pero en la parte interior es otra. Entonces, según la interpretación, entonces, es intentar demostrar a la sociedad un cristianismo del que nosotros no somos. Entonces, así le pasaba al filósofo que está dando esa cátedra en ese tiempo de la civilización media. Sí. ¿No debemos cambiar? No debemos cambiar en nuestros principios. Porque somos nuevas criaturas y todas las cosas son nuevas. Sí, cuando habla de que somos nuevas criaturas, hay un cambio interior, en el hombre interior. Ya no pensamos, ya no actuamos como antes éramos, porque ahora somos una nueva criatura. Debido a eso, nosotros tenemos que ir aprendiendo nuestro comportamiento como hijos del Señor. Si antes nos comportábamos como personas que no conocíamos al Señor, ahora tenemos que tener un comportamiento como hijos de Dios y demostrar realmente al mundo el cambio que hay dentro de nosotros a través de un reflejo exterior. Ser diferentes a lo que éramos antes. Así es. Pastor, ¿cree usted que hay alguna diferencia entre la voluntad y la buena voluntad? Sí, hay diferencia. Por ejemplo, la palabra voluntad es la fuerza que mueve el alma. Esa es la palabra voluntad significa la fuerza que mueve el alma. Cuando nosotros tenemos voluntad, tenemos todo. Entonces, por ejemplo, hay una diferencia. Por ejemplo, voluntad es querer, desear, tener la buena voluntad. Querer, desear, tener. Cuando uno quiere, se sacrifica. Cuando uno desea, lucha por obtenerlo. Entonces, en cambio a la voluntad, la buena voluntad. a la buena voluntad,
Entonces tenemos un punto que enseña sobre lo que es la psicología. La psicología la define la buena voluntad como la tensión sana del hombre para realizar un sentido. Lo define la psicología, la buena voluntad como la tensión sana del hombre para realizar un sentido. Nosotros tenemos 5 sentidos. Entonces, por lo menos uno. La logoterapia establece que la principal motivación para vivir es encontrar el sentido de la existencia. Entonces, muchas veces usted va a ver en el tiempo actual cuánta gente, cuánto joven, cuánto adulto, cuánto adolescente no saben estimar su propia vida, porque a ellos no saben definir, no han encontrado el sentido de lo que es la vida, el valor de existir. Nosotros existimos aquí en este mundo, no es por una casualidad, existimos con un propósito. Entonces, mucha gente entra en depresión y como no hay sentido para la vida, usan el camino más corto, tener que quitarse la vida, algo más preciado que nosotros podemos obtener en la vida. No se dan el valor a ellos mismos y debemos darnos el valor a nosotros mismos. Debemos. No importa lo que nosotros estemos pasando, cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, pues pasamos diferentes circunstancias, algunos en la parte como jóvenes, otros como personas ya que estamos en la tercera edad, en el tiempo de la vejez, y muchas veces tenemos la tendencia a frustrarnos. Pero el sentido de la vida nos hace a nosotros lograr ánimo, revivir nuestro pasado. Puede haber sido un pasado muy crítico. Nosotros en Dios somos otra persona. Muy diferente. Mencionando al filósofo Immanuel Kant, ya que lo mencionamos, ¿qué relación existe entre las aporías de la razón de él, del filósofo Immanuel Kant, y la decisión del hombre en creer en Dios? Solamente son argumentos para mí, basados en los principios que enseña la teología, solamente son argumentos, mientras que la decisión es un derecho de cada ser humano de decidir haciendo uso al libre albedrío con que fuimos creados. Por ejemplo, Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Entonces, nos hace una invitación, le hace una invitación al ser humano a que decida por sí mismo, no bajo de una norma de exigencia, sino que nosotros tenemos que decidir qué vamos a determinar en la vida: servir a Dios o tener que quedarnos como estamos. Bueno, Pastor, ¿cómo cree usted que afecta la teoría de Immanuel Kant, el filósofo, de que no conocemos los objetos tal y como son, sino que su representación en el espacio-tiempo a la existencia de Dios? Bueno, se habla de objetos que imaginariamente uno piensa, porque uno nunca los ha mirado. Por ejemplo, los platillos voladores, es algo
que uno no lo ha experimentado. Hay otro tipo de cosas que se refieren en Immanuel Kant, donde nosotros lo consideramos en nuestro tiempo, según la teología, lo consideramos como falsas herejías, porque formulan falsas creencias. Entonces, para poder comprobarle con la Biblia, yo quiero leer un versículo en la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, está explicando el apóstol a los colosenses la situación que se daba en ese momento de las filosofías vanas que se predicaban, que se enseñaban en la escuela, y ahora nos está alertando a nosotros en esta época del tercer milenio, una época muy conflictiva, tanto para la sociedad cristiana como para el resto de la sociedad. Entonces, por eso el apóstol Pablo alerta que nadie, porque hay tanta falsedad en el tiempo actual, donde la gente está siendo engañada. Dice en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos el ser humano será engañado por doctrina de demonios, que privarán la libertad a los hombres que les hace. Entonces, en nuestro tiempo tenemos nosotros que mantener esos cuidados. Así que, de mi parte, yo les agradezco a ustedes por esta invitación que me han hecho a través de Alejandra. Les agradezco por darme esta oportunidad de poder llegar a una parte más interna en esta preciosa universidad, deseándoles lo mejor a ustedes como estudiantes de lo que es esta materia de filosofía, ya que no es una materia tan fácil, no es tan fácil, pero no hay nada imposible. Todo se puede con la ayuda del Señor. Así que de mi parte, Dios les bendiga grandemente. Nosotros también, pastor, le agradecemos a usted por haberse hecho presente y apoyarnos en la clase de filosofía la llevamos con el licenciado Kelvin Bonilla, aquí en la Universidad Jesús de Nazaret. Y estamos muy agradecidos con usted por haber puesto de su parte en apoyarnos en esa área, porque, como usted lo dice, nada es imposible y todo se puede. Y con Dios, que Él es nuestro respaldo y Él es el quien está presente en nosotros para que todo nos salga bien. Y bueno, esto ha sido todo y gracias por vernos. Gracias. Un saludo para el licenciado, ahí donde él se encuentre. Que Dios lo bendiga. Son mis mejores deseos en esta tarde. Y a todo el cuerpo estudiantil, Dios les bendiga.